Hola, pequeños? Aquí estoy con ustedes nuevamente. En esta ocasión daremos inicio con la asignatura de historia. El tema del porfiriato a la Revolución Mexicana. Entre 1870 y 1920, nuestro país vivió cambios muy importantes. Con la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia, se inició la recuperación de la economía y la reconciliación entre los grupos que hasta entonces se disputaban el poder. Con nuevos préstamos se reestructuró la deuda externa y otros países invirtieron en México. Sin embargo, gran parte de la población continuaba viviendo en la miseria, sometida a trabajos excesivos y con poca paga, lo cual produjo descontento. Para mantener el orden, Porfirio Díaz estableció un gobierno autoritario. Reprimió duramente a quienes no estaban de acuerdo con él, limitó la libertad de expresión y se mantuvo en la presidencia por más de 30 años, negándose a efectuar elecciones libres. Vamos a analizar brevemente esta línea del tiempo. En 1876 tenemos la rebelión de Tuxtepec. Aquí tenemos la segunda información. Ferrocarril de México, Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, sucedió en 1884. La inauguración del Observatorio Meteorológico Nacional, 1877. Se inicia la explotación petrolera en 1891 por una compañía extranjera. Se publica la novela Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino en 1898. Llega el cine a México en 1896. Analizaremos esta información. Inicia la Revolución Mexicana en 1810. Madero, presidente, 1911 a 1913. Huelga de obreros en Río Blanco, Veracruz, 1907. Huelga de obreros en Cananea, Sonora, en 1906. Zapata proclama el Plan de Ayala en 1911. Huerta presidente 1913-1914. Derrota de Villa en Celaya en 1915. Invasión y ataque estadounidense al puerto de Veracruz en 1914. Asesinato de Zapata sucede en 1919. Se da a conocer la Constitución en 1917. Carranza, presidente, 1917 y 1920. Y además se da a conocer la película muda mexicana, La banda del automóvil gris, en 1919. Ustedes tienen a su alcance un cuadernillo. Surgen muchas preguntas. Por ejemplo, años en que vivió cambios muy importantes nuestro país. Es importante que le den lectura
a la página 76 para encontrar la respuesta. Así también, ¿qué gobierno estableció Porfirio Díaz para mantener el orden? ¿Y cuántas décadas duró el porfiriato? Aquí tenemos una breve información. Traten de observar aquí el primer periodo de Porfirio Díaz se inicia en 1877 a 1880. Analicen cuántos años han pasado. Aquí inicia la presidencia de Manuel González 1880 a 1884, pero nuevamente retoma el poder Porfirio Díaz 1884 a 1911. Es importante analizar el periodo que estuvo gobernando Porfirio Díaz. Periodo 1, periodo 2. Para poder contestar la pregunta número 4. ¿Cuántas décadas duró el porfiriato? Si decimos que una década tiene 10 años, es importante entonces saber cuántas décadas corresponde. Si un lustro tiene 5 años, es importante también que analicemos las otras preguntas. ¿Y un siglo cuántos años tiene? Muy bien, 100. Continuamos. Así también, aquí se aprecia el mapa de la Revolución Mexicana que comprende de 1910 a 1920, con las campañas del ejército constitucionalista. Ustedes tienen este mapa en el libro de historia, página 79. Y aquí tenemos diferentes colores. 1, 2, 3. Campaña del Ejército del Noroeste de Álvaro Obregón. Campaña de la División del Norte de Francisco Villa. Este color. Campaña del Ejército del Noreste de Pablo González. Y campaña del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata. Aquí tenemos las campañas que estuvieron realizando los personajes de la Revolución Mexicana. Ustedes también cuentan con una tabla con base al cuadernillo en la página 7. Nombre de los personajes: Emiliano Zapata, Francisco Villa, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza. Y es importante mencionar los estados donde participaron. Si aquí están los diferentes colores, entonces es importante utilizar el mapa de la República Mexicana. Y también nos hace falta un personaje, Venustiano Carranza, que estuvo en Coahuila. Con base a este mapa, ustedes pueden identificar los diferentes estados de la República Mexicana. Para finalizar, vamos a contestar algunas preguntas. ¿Cuándo y dónde pasó? ¿Cuántas décadas duró el porfiriato? Mencioné que toda la información necesaria para responder el ejercicio se encuentran en las dos imágenes del libro. La respuesta es 3 décadas. Primero como presidente de 1877 a 1880 y después como dictador de 1884 a 1911. ¿Cuánto tiempo gobernó Francisco I. Madero? De 1911 a 1913.
Identifica en qué siglo se desarrollaron los siguientes hechos históricos. Bien, contestando algunas preguntas del libro. Primero tenemos la construcción del ferrocarril de México a Ciudad Juárez, sucedió en el siglo XIX. Significa que se realizó en 1884. Francisco I. Madero es elegido presidente de México durante el siglo XX. Fecha exacta, 1911. Promulgación de la Constitución, 1917. Corresponde al siglo XX. Inicio de la explotación del petróleo, siglo XIX. El año exacto es 1890. ¿En qué regiones o entidades hubo influencia de los caudillos Álvaro Obregón, Francisco Villa, Pablo González y Emiliano Zapata? Estoy seguro que ya analizaron el mapa de la República Mexicana. Respuestas. Álvaro Obregón en el noroeste, estuvo en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero y México. Francisco Villa en el norte, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y México. Pablo González en el noreste, significa que estuvo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Emiliano Zapata en el sur, Michoacán, Morelos, Puebla y México. Y un personaje que se nos estaba pasando, Venustiano Carranza, que también participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana. Él estuvo muy activo en Coahuila. Agradezco su atención. Hasta la próxima.